Ahí empezó. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido Centrón a esta clase de repaso, Ñembo repaso. Vamos a ver qué tal nos va. Yo voy a revisar un poco el material que les dejé en la plataforma, donde está el listado de temas que van a salir en el examen. También los materiales que están adjuntos, vamos a ir revisando juntos para que no quepa ninguna duda, para que no quede ningún espacio a duda. Y también todas las preguntas que tengan, como la que planteó Lourdes ahora, que le confundió un poco el ejercicio sobre la tabla de análisis, ¿verdad? Lo único que tengo para recordarles es que yo les había dicho que el trabajo práctico tendrían que tratar de acompañar todos y todas, todos los procesos, porque se supone que tienen que adquirir competencias, ¿verdad? Entonces, si alguien del grupo analizó las tablas, hizo el análisis, obviamente que ustedes no tienen ni idea de cómo trabajar las tablas. Sin embargo, en clase de los sábados habíamos trabajado muchísimo. Y recuerden que esas eran clases de psicometría, porque algunos así como que disocian los sábados de los jueves. Y esa era una clase complementaria de psicometría para poder realizar el trabajo práctico, ¿verdad? Entonces, análisis de ítem es un tema que está incluido dentro de la construcción de instrumentos y se supone que ustedes tienen que tener las competencias para identificar cuáles son los ítems que se tienen que quedar y cuáles son los que se tienen que eliminar, ¿verdad? Pero lo que yo les pedí era de verdad muy básico. Cuando les digo que es muy básico, no estoy queriendo ofender su inteligencia, no es que yo, o sea, por ahí algunos pueden interpretar que yo les estoy tratando de que no pueden y cosas por el estilo, sino que lo que estoy tratando de combatir son los bloqueos que se generan a veces por interpretar incorrectamente en qué consiste la tarea. Entonces, vamos a responderle primero a Lourdes y después vamos a avanzar con el resto, ¿verdad? Lourdes lo que me preguntó fue una aclaración acerca de en qué consistía la tarea y que de repente el enunciado parecía un poco complicado, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta es una salida típica de Jamovi. Yo agarré Jamovi, copié en Excel, calculé el coeficiente de variación y copié y pegué acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá? Analiza detenidamente la siguiente tabla y luego indica la respuesta correcta. Dice, el ítem que debería eliminarse, dado que su índice de homogeneidad es muy bajo. ¿Cuál es el índice de homogeneidad? A ver si alguien me recuerda ahí en el grupo qué es el índice de homogeneidad. Profe, no es el de correlación ítem total. Exacto. Y de eso hablamos en clase, hablamos muchísimas veces, en el material también está escrito. El índice de homogeneidad es el índice de correlación ítem total. Entonces nos dice acá, dado que el índice de homogeneidad es muy bajo, entonces lo que vemos acá, como les dije recién, es así. ¿Cuál es el más bajo de todos? Acá el más bajo de todos es 0,01. Es cierto que cuando hay un índice negativo, el negativo tiende a ser más bajo, pero también ustedes saben que un índice negativo me puede estar indicando sencillamente que el ítem está invertido. Entonces nos estamos refiriendo al valor absoluto. El índice de homogeneidad más bajo es sencillamente el número más bajo acá en esta columna. Yo veo que el número más bajo es 0,01, entonces ¿cuál es el ítem que tiene el índice de homogeneidad más bajo? A ver si me ayudan ustedes. El 8. Exacto. Entonces, ¿cuál era el problema ahí, Lourdes? Ya, yo me confundí por el ítem 2, profe, por el tema que dijiste, los ítems invertidos. No, pero no tiene nada que ver con eso. Sí, yo te estoy preguntando acá, ¿cuál es el índice de homogeneidad? O sea, dado que su índice de homogeneidad es muy bajo, entonces vos no tenés que pensar mucho, vos tenés que fijar cuál es el índice de homogeneidad, es este. ¿Cuál es el índice más bajo? Obviamente 0,01, ¿sí? Y fíjense que acá, dentro de este grupo, si se elimina ese ítem, va a subir la confiabilidad, ¿verdad? Claro que acá hay un problema que este también va a subir la confiabilidad, pero es porque el
el signo es negativo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos ahora con el otro, dice. El ítem, ¿verdad? Que acá hay que poner cuál, pareciera tener una formulación invertida, dice. Y yo asumo que ustedes saben que un ítem invertido es aquel cuyo índice de homogeneidad tiene signo negativo. O sea, no es que asumo, se supone que ustedes tienen que saber no solamente por mi cátedra, sino por las infinitas veces que habrán dado esto, ¿verdad? Cuando un ítem necesita de inversión, es un ítem que generalmente la correlación con el total te da negativo. Este es un buen ítem, pero su formulación está negativa. Entonces, obviamente, el que contestó alto en el ítem quiere decir que tiene un bajo nivel de lo que estamos midiendo, entonces la correlación se da, pero de manera inversa, invertida, ¿verdad? Bueno, después, ¿cuál es el siguiente? Dice, de hecho que esto ya no va a salir más en el examen final de esta manera. Yo en el examen final voy a pedir que ustedes sepan otras cosas más, como por ejemplo, por qué elegir un ítem o por qué eliminar un ítem y que ustedes me digan por qué lo hicieron, ¿verdad? Bueno, después dice, disminuiría al mínimo el coeficiente alfa si se eliminara el ítem. ¿Qué dice? Disminuiría al mínimo. ¿Qué quiere decir? Que bajaría al mínimo. Entonces vemos acá, si se elimina el ítem, ¿cuál es el ítem que al eliminar baja al mínimo? Este que está, ven acá, entre todos los números que está acá, el más bajo es 0,08. ¿Verdad? Disminuiría el coeficiente al mínimo, este. Si eliminamos este ítem, el alfa baja a 0,08. Y luego el ítem con la mayor variación, ¿cuál es variación? El coeficiente de variación. Por eso les decía que para mí era un ejercicio recontra hiper tirado, porque lo único que tenían que hacer era buscar cuál es el número más alto en la columna nomás. Como les dije, estoy evaluando si pasaron el primer grado casi, o sea, porque no les pido otra cosa, solo que mirar la columna y ver cuál es el ítem más bajo. Y nada más que eso. Profe, una consulta. A mí no me tocó esta tabla, me tocó otra y también tenía dudas con la tabla que me tocó, pero ahí dice tu opción que si se eliminaría sería el ítem 3, pero en la tabla no sería el ítem 7. A ver, ¿cuál cosa? Te acabas de decir, disminuir el mínimo, al mínimo el coeficiente alfa, si se eliminaría el ítem 3, dice tu respuesta y no sería el No, no dice ítem 3. Acá lo que está diciendo es, esto se refiere a que el número de 1, ítem que es tipo ¿en qué lugar contabilizado. está en qué lugar está? ¿Ves? Mira, Ya, la ya. respuesta 1 es el 8, la respuesta Ya. 2 es el 2, la respuesta 3 es el 7. Ya, esa parte. Si explicaste eso antes, yo no llegué a eso. Pido perdón. No, tranquilo. Lo que pasa es que este ítem, para que funcione, yo tengo que poner acá cuál es la respuesta correcta del 1. De la primera respuesta, la segunda respuesta, la tercera respuesta, la cuarta respuesta, la quinta respuesta correcta, ¿verdad? Y entonces voy acá y acá me dice cuál es la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5 y ahí escribo cuál es la respuesta 1, la respuesta correcta 1, la respuesta correcta 2, la respuesta correcta 3, 4 y la 5. Y efectivamente es el 7, así como yo te dije, ¿verdad? Acá el valor más bajo, o sea, que el que disminuiría al mínimo es el 0,08. Eso fue lo que dije, ¿verdad? Y le corresponde al ítem 7. Sí, así es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más sobre esto. Profe, yo también tengo una duda con la tabla que a mí me tocó. Quiero saber por qué hice mal nomás. No. Mira. Yo cómo voy a saber cuál te tocó. 4 tablas distintas son. Y por eso, y no sé nomás cómo te voy a decir qué tabla es. Y no se puede saber porque a mí no me sale tampoco qué tabla te tocó a vos. Ah, sí puedo. Espera. Sí puedo, espera. Me voy a ir acá. Segundo examen parcial. Entonces... Y vea que querés saber por qué hiciste mal. Hiciste mal, no hay punto. Quiero entender por qué hice mal. Quiero entender. Me voy a olvidar la explicación, probablemente sí, pero por lo menos quiero saber 5 minutos por qué hice mal. No, pero yo te estoy dando la explicación de cómo tienen que leer la tabla. Lo que vos querés saber es cuál es la respuesta correcta, pero bueno, es diferente eso. Decime un poco tu apellido, por fin.
Martínez. Martínez, espera, no, Martínez, tu apellido, no me quiero saber. Entonces pongo acá filtro por apellido, me va a aparecer tu examen. Es cierto que en este grupo son muchos los Martínez. A ver, Mayra Martínez, no aparece lo acá Coronel. está, Sí, ya sé, pero no aparece acá Coronel, así que ahí está. Bueno, entonces mira, acá vamos a ver si me permite hacer revisión, no me deja hacer revisión. Revisión del intento, acá está. Bueno, vamos a ver. Vamos a tu, ¿cuál es el que hiciste mal? Es este. El 8. No, el 11 me es la tabla para mí, me parece. El 11 es la tabla para vos. Bueno, espérame un ratito. Entonces no hiciste todo mal, hiciste algunas cosas, no me hiciste mal. Sí, hice 2 ítems de los que están dentro de la tabla. Bueno, espérame que. Entonces el 11 es el que hiciste mal. ¿Dónde está el 11? No, no está acá, no es el 11. Ok, ¿cuál es para mí? El 14, perdón. Tengo mi marcar. Entonces vos sos una de las que estaba enojada también porque no podía revisar. No, yo quiero saber nomás. Porque Espera, no, tranquilízate nomás. Vamos, estamos viendo, no me pico que estamos viendo, Maepio. Bueno, profe. Bueno, dice, disminuiría considerablemente el coeficiente alfa si se eliminara el ítem. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el valor más bajo? Ah, sí, exacto. Está bien, el ítem 1 es. Y te voy a dar nomás el punto. Y después dice, el ítem con mayor variación. Vamos a ver. El ítem con mayor variación es el ítem 1. ¿Y cuánto yo puse? Ah, y también te salió mal. Está bien el tuyo. Ah, eso no quería saber. Ah, entonces sí, hice bien. Sí, hiciste bien. Dale, profe, gracias. Creo que puedo... Yo también, profe, quiero saber. ¿Qué es lo que querés saber? Y esa parte, yo también tengo 2 errores. Pero no veo con quién lo que sos. María Lisandra, profe. Espera, bueno, entonces espérame un ratito. Ahí ya se guardaron los cambios de esta chica. Vamos al tuyo ahora. Porque yo estoy viendo acá la pantalla. No estoy viendo No estoy viendo quiénes me están hablando, por eso nomás te pregunté. Espérame un ratito. Lisandri. Espérame que... Lisandri es tu apellido. Martínez. Martínez. Espera. Entonces, espérame que María Lisandri acá está. Vamos a ver revisión del intento. Ahí está. En el 15. En el 15, vamos a ver. Acá dice, aumentaría el coeficiente alfa si se eliminara el ítem 7, dice acá. Y viste que este es el número más alto. Si yo eliminara este ítem 7, ¿está bien con lo que pusiste acá? Está bien. Y después dice acá, debería eliminarse dado que el ítem 7 pareciera tener la formulación invertida. Sí, tenés razón. No sé por qué te sale ahí que está mal. Gracias, profe. Ya. Espérame que un ratito corregir la calificación. Pero, profe, creo que cuando se ponen 2 veces las mismas respuestas es lo que corrige mal. Porque No, es por eso, porque lo que pasa es que yo le digo ahí cuál es. O sea, cuando yo creo el ítem, yo puedo repetir la misma respuesta. Ah, no, ya sé lo que pasa. Ahí está, tenés razón. ¿Sabes lo que pasa? Ya sé lo que pasa. Te voy a explicar. Entonces te voy a corregir eso para el próximo examen. Viste que yo le pongo que la respuesta correcta para este caso, por ejemplo, que es el ítem 7, ¿verdad? Yo le estoy poniendo que es la segunda opción, ¿verdad? ¿Ven?
No sé si me están siguiendo acá, pero me voy a agrandar un poco más. Ven que la primera opción... que agrandé demasiado ya. Espérenme un ratito, voy a checar un chiqui. Vamos a ver este. Este es un dato interesante. Mira, ves que acá dice el ítem 8. Esta sería la primera opción, ¿verdad? Yo le puse como respuesta correcta para esta primera opción es el ítem 8, ¿verdad? Y luego para la segunda opción puse el ítem 7. Y para la tercera opción puse el ítem 7. Pero cuando arrastraron ustedes, a lo mejor quedó acá la opción 3 y acá la opción 2. ¿Me entienden? O sea, el sistema no lee el ítem, sino que lee la respuesta correcta que yo puse. Entonces, efectivamente, cuando está repetido, es probable que alguno de ustedes haya equivocado, o sea, le haya salido equivocado cuando en realidad no estaba equivocado. Voy a tener que revisar de todo esto. Pero ahí ya corregí el tuyo. ¿Está? Ahí ya te puse. En este caso es 5. Bueno, ahí ya está. ¿Alguien más quiere que revise su examen? Viste, acá ya te aparece como correcto. Y el mío, profe, también corrigió mal en los dos. O sea, Y bueno, pero el mío tenés que decirme tu nombre porque yo no te estoy viendo, Ina. en Miriam Rojas. Miriam Rojas, espérame un ratito. Ujú. Vamos ahí. Miriam Rojas. Viste que yo acá estoy mirando esta pantalla, entonces no estoy viendo quién me está hablando ahí. Esperemos un ratito, vamos acá. Bueno, muy buen dato. Entonces, cuando se repiten tengo que evitar en la próxima tabla que hayan dos respuestas que sean la misma. Rojas. Vamos a la R. Sofía Roa, Ileana Ruiz, Camila Nay Domínguez, Ruth Melina Ramírez, Riveros. Esta Miriam Dayana Rojas sos vos. Sí. Espera que un ratito, acá tengo que poner revisión del intento. Bueno, ¿cuál es? El 11. Bueno, muy bien. Vamos al 11 entonces. No, y la misma cosa, ¿ves? Ahí es el mismo ítem, pero probablemente si vos ponías acá y vos arrastrabas ahí, entonces ahí no iba a haber problema. Es porque la computadora no sabe que es el mismo ítem, sino que considera que son opciones diferentes. Pero vamos a ver si tu respuesta está correcta primero. Acá dice, el ítem 7 pareciera tener una formulación invertida. Vamos a ver acá. Formulación invertida, el ítem 7. Sí, el mismo que vimos hace rato con tu otra compañera. Aumentaría, sí, genial. Este es. Entonces, acá vamos a corregir la calificación. Y ponemos 5. Ahí está. No sé si a alguien más le pasó lo mismo. Igual avísenle a sus compañeros que voy a revisar todos los que aparezca ahí que parcialmente está correcto. Entonces para revisar ahí si se produjo ese mismo error. Bueno. ¿Ya estamos? No me dicen con nada ustedes. Sí, profe, ya está. Ya estamos, bueno, listo. Entonces, vayamos a lo que son nuestros temas para el examen final.
Yo les dejé ahí les dejé una lista también, un playlist, o sea, una lista de reproducción de todas las clases que tuvimos para que vean que es muy difícil que 30 o 40 o 50 ítems resuman todo lo que vimos. Tenemos ahí 20 clases, más las clases presenciales y de más o menos 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, incluso en algunos casos. Y la idea es, siempre hay una distancia muy grande entre el objetivo educativo y la realidad educativa. Me apena un poco a veces que ustedes interpreten que yo trate de hacer un examen exigente, es como que yo les esté castigando con algo o que les quiera producir algo negativo, cuando en realidad se supone que ese es el tránsito natural de todo proceso educativo: cerrar una etapa, aprender, valorar lo que se aprende, estar feliz por haber aprendido cosas nuevas y difíciles, y luego someterse a una evaluación con la posibilidad de tener un buen desempeño o un mal desempeño, porque intervienen muchos factores, pero que eso no quita el valor de lo que uno aprendió, ¿verdad? Porque para lo que uno viene es para aprender, no para que te digan que sos linda ni que tenés todo 5, ¿verdad? Pero bueno, sé también que es muy difícil erradicar eso, pero me gustaría invitarles a que ustedes sean bastante más racionales en sus relaciones, en sus reacciones, y que el tono de la vinculación sea coherente con lo que se está planteando, ¿verdad? Entonces, el sábado yo me enojé mucho porque alguien me había dicho: profe, no vaya a hacer más tantas filas. Pero ¿y por qué? Wow, ¿qué le molesta a la gente que yo decida trabajar más que el resto para hacer un examen? Si lo que quiero es que la gente sea evaluada justamente con lo que sabe y no... Pues si no le pongo nomás ya todo una nota, si total van a rendir, van a copiar o lo que sea, como a nadie le molesta, yo puedo fingir también que a mí no me molesta, pero en realidad me molesta muchísimo, ¿verdad? Me molesta muchísimo que a nadie le moleste, que no está bien hacer eso. Pero bueno, esa es otra cuestión, ese es un tema que habría que... Lo dejo acá grabado para que reflexionen en algún momento en sus vidas, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les quiero que lean. Esto no es un tweet, ¿eh? Y déjense de joder con que largo tu mensaje y todas esas estupideces, porque un universitario tiene que mínimamente leer y entender lo que lee, ¿verdad? Bueno, entonces dice acá: la recomendación, como siempre, es leer detenidamente cada material recomendado. Los ítems son elaborados a partir de los mismos. De hecho, que yo hago lo que enseño. Yo hago una tabla de especificaciones y reviso cada uno de los materiales, y de cada uno de los materiales elaboro una batería de ítems. Eso sí o sí hago. O sea, no es que voy a irme al resumen nomás o que voy a eliminar algunos ítems por pereza, ¿verdad? Entonces, por eso les recomiendo que lean todos los materiales que están recomendados. Y utilizo solamente los que aparecen aquí en la plataforma, no es que tampoco me voy a tomar otro material que no haya utilizado. Después dice: además se debe considerar que se evalúan todos los niveles cognitivos de aprendizaje y aprovechamiento. ¿Qué significa eso? Que yo no solamente quiero saber si ustedes son capaces de recordar o identificar un ítem, sino que quiero saber si comprenden el ítem, si son capaces de aplicar el ítem, si son capaces de analizar un enunciado y entender el enunciado, y si son capaces de evaluar el contenido que desarrollamos. Entonces, los ítems son de distintos niveles. De hecho, hay algunos que son de identificación y recuerdo, otras son de comprensión, otras son de aplicación, y otras son de análisis, y otras son de evaluación, ¿verdad? Entonces, esa es la forma habitual de elaborar un examen. Luego, en la primera lectura íntegra de cada material, yo les recomiendo que lean del título hasta, digamos, la bibliografía. Ustedes reconocen cuáles son los temas de los cuales tratan, los temas de manera general, los temas de manera específica, y luego en una segunda lectura van realizando los subrayados, los resúmenes, los esquemas para facilitar la comprensión. Obviamente que me van a decir: profe, no es la única materia, etcétera, etcétera. Bueno, listo, está bien. Me pueden decir todo lo que quieran, pero no, esa no es la forma de estudiar, ¿verdad? La queja no forma parte de ninguna estrategia de aprendizaje. Después, recuerden que el estudio realizado por doble, triple vía de codificación, lectura en voz alta, codificación gráfica a partir de esquemas y mapas conceptuales, aumentan la comprensión y aumentan también el almacenamiento de información, o sea, van a recordar mejor. Y luego en las secciones de más arriba se comparten videos
que estaban bien más arriba, videos de cómo dar un buen examen. ¿Cuáles son nuestros temas de examen para el final? Todo esto que dimos, ¿verdad? Teoría de la medición, teoría del escalamiento, construcción de escalas psicológicas, la teoría clásica de los test, y dentro de la teoría clásica, pero acá como un apartado independiente, está la parte de adaptación lingüístico-cultural, que algunos creen que fue la exposición de Vivian el sábado, pero no es así. Yo di una clase y le subí ahí el video, di una clase sobre cómo elaborar, cómo realizar la adaptación lingüístico-cultural, y hay un material de lectura ahí, así que, bueno. Entonces, vayamos ahora a cuáles son los temas fundamentales en cada unidad o en cada título, que son temas que ustedes ya conocen, ¿verdad? La primera es la controversia generada por el informe de Campbell y la respuesta de Stevens, las épocas de la medición, el idealismo platónico, la escala de medición y la teoría representacional, el problema de la unicidad, el problema de la representatividad y el problema de la significación, que van a encontrar todo eso en estos dos materiales. Después tienen teoría del escalamiento psicofísico, escalamiento psicológico, la teoría del escalamiento de Thurston, de Likert, de Goodman, que bueno, recorté algunos temas ahí, y todo eso está acá, en este material único, que tampoco es demasiado extenso. Después tienen la construcción de escalas psicológicas, la delimitación de las características de la prueba, definición conceptual y operacional, específicamente la frase configuracional y la tabla de especificaciones. La evaluación de jueces, nosotros vamos a utilizar solamente, o sea, se supone que ustedes ya utilizaron y solamente nos vamos a referir al método de Laushi. Después la prueba de comprensión, cómo se realiza mediante el interrogatorio cognitivo y la evaluación de protocolo abierto. El plan para la prueba prepiloto, específicamente las características de la aplicación y el tamaño de la muestra. Criterios cuantitativos para la selección de ítems, estadístico descriptivo, homogeneidad y consistencia interna, que es como la que salió en el examen. Luego tenemos la teoría clásica de los tests. Bueno, y acá están los materiales de lectura, ¿verdad? 10 pasos para la construcción de un test, construcción de escala psicológica y las diapositivas sobre construcción de escalas. Después tienen la teoría clásica de los tests, los supuestos principales y sus derivaciones. Tienen la teoría del error de medición, los procedimientos empíricos para la obtención de evidencia de confiabilidad, validez. El análisis factorial forma parte de la validez, y acá me refiero exclusivamente a la interpretación de las cargas factoriales, que eso dimos durante 3 sábados, estuvimos ahí haciendo análisis factorial y analizando las tablas. Luego, baremación, y estos son los materiales. Sí, acá están los materiales de Muñiz, confiabilidad, validez, tipificación, y acá hay uno sobre teoría clásica y teoría de respuesta a los ítems, que habla un poco de los supuestos, y la diapositiva de la clase sobre teoría clásica. Y luego tenemos la adaptación lingüístico-cultural, cuando es recomendable realizar una adaptación. Voy a borrar esa S que me molesta. Cómo se realizan, similitudes y diferencias con el desarrollo de un instrumento, o sea, la diferencia entre adaptar un instrumento y desarrollar un instrumento. Y estas son las diapositivas de clase. Y acá les dejo una lista de reproducción de todas las clases que tuvimos, las que se grabaron, y también tenemos, acá les voy a compartir, y también subí de aquellas clases que tuvimos presencial las grabaciones que yo ya tenía de años anteriores. Entonces fíjense que acá tienen una clase sobre medición en psicología, introducción a la teoría de la medición, la clase del 25, porque la clase anterior era que yo tuve problemas con el micrófono que no había configurado y no grabó lo que yo decía, pero eso está incluido acá y acá, así que no hay problema con eso. Y después ya tenemos todas las demás clases. Esta es medición en las ciencias, escalamiento psicológico, escalamiento de Thurston, la técnica de Thurston. En esta creo que hablamos de la escala de Likert. La escala de Likert habíamos tenido una clase presencial. Acá hice otra vez un repaso del escalamiento psicológico. Después tenemos lo de Goodman. Acá teníamos una mini introducción que era los 10 pasos para la construcción de instrumentos.
Después tenemos 3 clases que abordaba lo de la construcción de escalas. Luego teníamos acá lo de la teoría del error y la confiabilidad, obtención empírica del coeficiente de validez, de la confiabilidad, obtención empírica del coeficiente de confiabilidad. Después tenemos acá la clase sobre validez, que esa sí fue una clase que se hizo presencial, pero que acá subí la clase que había hecho el año pasado virtual. Después tenemos acá la clase de adaptación lingüístico-cultural que se hizo virtual y la última clase de baremación de test. Y eso que no incluí lo de teoría de respuesta a los ítems, que me pareció que sería interesante, pero saqué nomás de este temario. Bueno, entonces con relación al temario específicamente, ¿hay alguna consulta, comentario, duda? Por mi parte no, profe. Ok. ¿Y el resto? Está bien, profe. Bueno, genial. Está bien, profe. No ¿Qué? hay forma de que no sea extenso porque Y son, no, son muchos ítems, sí, o sea, son muchos puntos. y claro, pero ¿para qué van a rendir un examen corto si ustedes aprendieron muchísimo este año? Ustedes también tienen que reconocer que lo mucho que aprendieron tienen que permitirse volver a repasar, estructurar, plantear, porque estaba pensando en eso, o sea, si ustedes perjudican mucho su formación, si ustedes reducen demasiado a exámenes cortos y estudian solo para el examen, porque mañana cuando sean psicólogos no le van a poder decir a la persona, ay, yo no estudié porque no salió en el examen. Una bella mirón vale a decir la persona. Ahora, usted tiene que tratar de, en la época de estudiante, incorporar aquello que es lo básico que se supone tienen que saber siendo psicólogo, ¿verdad? Bueno, entonces, empecemos haciendo un repaso general. No sé ni por dónde me voy a ir porque lo máximo que les voy a es dar algunas indicaciones. Ya les aviso que va a ser un error estudiar solamente de este video porque no hay forma de que yo abarque absolutamente todo y yo voy a elaborar el examen con los materiales a la vista. O sea, yo abro el material, voy marcando cuáles son las partes principales y a partir de ahí voy elaborando 4 o 5 ítems por cada parte principal para poder tener un banco más o menos decente y que ustedes no tengan 2 exámenes iguales. Bueno. Entonces, o no sé si quieren, hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas por tema. No sé cómo quieren empezar. ¿Quieren más que desarrolle como una especie de clase de resumen de todo el material o quieren hacer otra cosa? Ustedes pero me escuchan. Sí, profe. ¿Y qué quieren? El resumen general, pues, ¿verdad? Y como me digan, pero pues hasta qué es lo que quieren si no me dicen. Bueno, listo. Entonces, vamos a ir recordando. La controversia generada por el informe de Campbell era que más o menos en los años 30 se había conformado una comisión especial en la división para el avance de la ciencia, donde se conformó una comisión integrada por la sección de psicología y la sección de psicofísica para establecer si era posible medir en psicología.
Entonces Campbell había elaborado un informe en donde indicaba cuáles son los principios de la medición que no eran aplicables a la psicología o que por lo menos las funciones psicológicas, específicamente el sentido de la audición, que era lo que ellos habían considerado, la percepción no era posible medirla directamente, por lo menos dentro del canon que ellos establecían como lo que significaba medir, ¿verdad? Y Stevens había elaborado una respuesta unos años después diciendo que lo que ellos estaban afirmando estaba equivocado porque en primer lugar había que corregir el concepto de medición. Y si medición implica asignar numerales según una regla de asignación, es posible establecer reglas de asignación de numerales a cualquier propiedad sin que necesariamente estemos hablando de su intensidad intrínseca, ¿verdad? Entonces ahí se habla de que estas situaciones hacen referencia a tres momentos importantes en el proceso del desarrollo de la teoría de la medición en psicología. Un periodo denominado idealismo platónico que plantea que para poder medir debe existir una condición ideal de que aquello que se va a medir contiene en sí misma cierta magnitud y que esa magnitud está, ¿cómo les voy a decir?, captada por el proceso de medición. Y Stevens es el que funda el siguiente periodo, que es el de las escalas de medición, en donde él formula la propuesta de que hay distintos niveles de medición o distintas escalas, una escala nominal, ordinal, de intervalo de razón, y que es posible asignar numerales según el tipo de escala que estamos utilizando. Luego aparece la teoría representacional que plantea que el sistema de medición lo que hace es representar cuantitativamente atributos de ciertas características de cierta magnitud. Entonces la representatividad en realidad no busca representar esencialmente aquel atributo, sino que el numeral utilizado se aproxime a la descripción de esa diferenciación de los niveles que estaba planteado por la constatación empírica, ¿verdad? O sea, si empíricamente nosotros podemos constatar que esos diferentes niveles son observables, son registrables, el sistema numérico tiene que representarlos adecuadamente, ¿sí? Y luego plantea el problema de la unicidad, la representatividad y la significación, que es un tema que salió en la primera etapa, de lo cual hablamos muchísimo. En 2 o 3 clases por ahí estuvimos hablando de eso. Ustedes tenían que haber hecho un trabajo práctico también sobre eso. Así que conocen el tema, ¿verdad? La unicidad tiene que ver con las unidades de medida utilizadas y las transformaciones realizadas en función a esa unidad de medida original, que no deberían modificar la correspondencia de las intensidades con el objeto que se está representando. Luego la representatividad, que implica el desarrollo de un modelo métrico que permita representar adecuadamente aquello que se está midiendo, y la significación, que va más allá de los anteriores, que la magnitud utilizada para, o sea, el valor numérico utilizado para representar una determinada magnitud efectivamente tenga una significación real en la vida práctica, ¿sí? En la teoría de representatividad, ¿se acuerdan que era la conexión entre dos conjuntos? El conjunto de los números naturales utilizados para la representación y el conjunto de los valores que forman parte de las magnitudes de los atributos. Entonces hay un sistema numérico, un conjunto conformado por un sistema numérico y otro conjunto que está conformado por el atributo que se está midiendo. Y lo que buscamos es que haya una correspondencia. Todo eso está en el material de Jañez, ¿sí? Esa parte de unicidad, representatividad y significación está muy bien explicado en el material de Jañez. Y la medición de lo psicológico de esto de Steven y compañía está bien planteado en los dos materiales. Bueno, y después nos metemos a la teoría del escalamiento. El escalamiento se refiere más específicamente a cuáles son los procedimientos que se implementan para poder asignar numerales
a una determinada escala. Y ahí es muy interesante el primer desarrollo del escalamiento psicofísico desarrollado por Weber, por Fechner, que planteaban el problema de tener que hacer corresponder un conjunto de reacciones subjetivas, perceptivas, con un sistema métrico de estímulos físicos. Entonces el desafío fundamental era el desarrollar un sistema un sistema numérico que pudiera representar las magnitudes de las percepciones. Entonces se desarrollaron muchos modelos y entre ellos los modelos de relación entre la intensidad del estímulo y la intensidad de la respuesta había derivado en lo que yo ya les había dicho, en que el promedio de las respuestas subjetivas generalmente coincidían con el valor real, condición que toma, hecho que toma Thurston para plantear su teoría de la medición basada en la distribución normal, ¿sí? Entonces, Thurston es el primer autor que habla de un escalamiento puramente psicológico, toma el modelo de la psicofísica y plantea un modelo que prescinde de cualquier referencia objetiva y que se refiere solamente a las respuestas subjetivas de las personas. Thurston desarrolló varios modelos, el que nosotros utilizamos el modelo del juicio comparativo, y habíamos hecho algunos ejercicios, o por lo menos uno completo, sobre cómo se lleva adelante el proceso de juicio comparativo, donde se comparan distintos estímulos entre sí, las personas tienen que elegir cuál es su preferencia, luego se hace un recuento del número de preferencias que se tuvo un estímulo sobre el otro, luego se calculan las proporciones, esas proporciones se convierten a valor Z, los valores de Z se calculan los promedios, y una operación más hace que se obtenga el valor escalar según el modelo de Thurston. Luego pasamos al modelo de Likert. Unos años más adelante, Likert dice que es posible obtener una escala igualmente válida y confiable, inclusive con menos ítems, sin tener que dar tantas vueltas en cuanto a la fundamentación matemática, y desarrolla un modelo muy simple que se basa en la sumatoria de los ítems. Ahora, lo que ustedes tienen que recordar es que la suma de cualquier variable se distribuye normalmente, entonces no se rompe aquel principio que había planteado originalmente Thurston, que las escalas psicológicas giran en torno a una distribución normal, que eso todavía hasta hoy en día está de manera implícita en algunos cálculos y algunas pruebas de hipótesis con relación a cómo se distribuyen las respuestas en una determinada operación. Después tenemos el modelo de Goodman. Goodman plantea un modelo determinista, de hecho que su escala planteaba un modelo de perfección, por eso se llama escalograma perfecto de Goodman, donde simultáneamente se miden y se escalan sujetos y estímulos. Entonces se pasa por un proceso en el que primeramente se organizan las preferencias o la cantidad de éxitos en la respuesta de los ítems. Se hace un ordenamiento, los ítems más fáciles hacia los más difíciles, y luego se establece un patrón de respuesta para cada ítem, y la valoración de la escala consiste en ver qué tanto las respuestas empíricas se alejan del valor estimado, del modelo propuesto originalmente sobre cómo se tienen que distribuir las respuestas. Si hay una coincidencia, decimos que el escalograma satisface la condición de escalograma perfecto de Goodman, y si no, decimos que no se satisface la condición. Entonces, un modelo determinista ¿qué significa determinista? Que no es probabilístico, que cuestiona la idea de que dos personas que obtienen el mismo puntaje podrían haber dado respuestas diferentes. Él le da mucha importancia al patrón de respuesta, es decir, cuáles son los ítems que uno eligió, en los que acertó o los que prefirió, antes que solamente obtener un puntaje total. Todo eso está explicado aquí en el material de González Román. Luego vamos al proceso de construcción de escalas,
que bueno, hay un recorrido en el material que yo escribí, que yo preparé. Ustedes pueden ver que hay como un recorrido de todo el proceso completo. Y Muñiz y Fonseca elaboran una propuesta un poco más condensada de 10 pasos para la construcción de test. Bueno, acá está el otro material y acá están las diapositivas. En cualquiera de las tres pueden ver un poco el recorrido aquí. Y en primer lugar, la delimitación de las características de la prueba tiene que ver con delimitar correctamente qué es lo que se va a medir, cuáles son las finalidades del test, qué se busca, etcétera, y a qué población va dirigida. Porque esas condicionantes van a definir algunos elementos, o sea, algunos criterios con relación a la calidad o la exigencia de confiabilidad o validez necesaria para satisfacer esa finalidad que se plantea originalmente. Entonces hay que ver qué es lo que se está buscando, qué específicamente lo que se está buscando se va a abordar, qué marco conceptual se va a utilizar y marco teórico, a qué población va dirigida, bajo qué condiciones se va a aplicar y cuál es la finalidad, si va a ser el diagnóstico, la clasificación, la selección, etc. Luego vamos a la definición conceptual y operacional. Ustedes ya conocen los procedimientos de frase configuracional y tabla de especificaciones, pero quiero que conozcan qué es una frase configuracional, cómo se construye y cuáles son sus principios básicos. Ustedes saben que la frase configuracional propuesta por Goodman está basada en la construcción del lenguaje natural, pero en términos estructurales, utilizando la teoría de conjunto para identificar cuáles son los elementos que componen a cada término incluido dentro de la definición. Y luego, el establecimiento de esos componentes van a trasladarse a una tabla dentro de la cual se van a definir con mayor claridad cuál es el universo de elementos a los que va dirigida la evaluación y cuántos ítems va a contener el instrumento, ¿sí? O inicialmente al menos. Eso se define con este punto, la definición conceptual y operacional. Luego, una vez que redactamos los ítems, pasamos a la primera prueba de instrumento, que es la evaluación de jueces. Quiero que sepan que es el coeficiente, la razón de validez de contenido del Aushi, cómo se calcula, cómo se interpreta, cómo se aplican las pruebas de comprensión, ¿sí? Está el interrogatorio cognitivo y su diferencia de la evaluación de protocolo abierto. Y luego el plan de la prueba prepiloto, que hablamos de eso muchísimas veces. Las características de las personas que participan debe ser la más diversa posible, que represente un poco la diversidad presente dentro de la población. Más o menos tendrían que ser entre 30, 50 o 100 personas dentro de esta etapa. Y luego se pasa a el análisis de los ítems. Tenemos el análisis descriptivo, media, desviación típica para la construcción del coeficiente de variación, básicamente. Luego tenemos la homogeneidad, que es la correlación ítem total, y la consistencia interna, que podríamos identificarla con la columna acerca de cómo sería el alfa si se eliminara el ítem. Los criterios son que la media esté cerca del punto medio de la escala de cada ítem, el coeficiente de variación sea preferentemente mayor a 0,2, la correlación ítem total u homogeneidad sea de 3 o más, pero ya les habíamos dicho varias veces que es de 0,25 en adelante ya se puede decidir mantener el ítem. Y con relación a la consistencia interna, lo que esperamos es que al eliminar el ítem, si al eliminar el ítem, aumenta la confiabilidad, entonces ese es un ítem que está disminuyendo la confiabilidad, por lo tanto hay que eliminarlo, ¿verdad? Entonces un criterio interesante es considerar si al eliminar el ítem la confiabilidad se mantiene, disminuye o aumenta. Si eliminamos el ítem y aumenta la confiabilidad, quiere decir que tendríamos que eliminarlo, ¿verdad? Bueno, y esos son los criterios. Y luego pasamos a la teoría clásica de los test. Los supuestos principales tienen que ver con algunos principios conceptuales y estadísticos
que son sumamente importantes para demostrar después la teoría del error y las fórmulas de confiabilidad, que se refieren a, primero, el puntaje observado se compone de un puntaje verdadero y también de una porción de error. ¿Sí? Cada vez que medimos simultáneamente esa variable latente o esa capacidad o ese puntaje verdadero, y también hay una parte, una porción de ese puntaje que contiene cierto error. Después hay algunos principios como que, para no mentirles, voy a agarrar acá un copiatín. La correlación entre el puntaje verdadero y el error es nulo. O sea, no puede haber, espérenme un ratito, acá está la construcción del modelo clásico y acá están los supuestos. ¿Sí? Construcción del modelo clásico. Sí, ahí como les dije, el puntaje observado es igual al puntaje verdadero más el puntaje de error. El segundo es justamente que el valor esperado de la puntuación de errores. Eso yo les había mostrado en clase. O sea, los errores, es decir, las desviaciones respecto al valor real, en cada individuo se anula. Entonces el promedio o la esperanza matemática de los errores es nulo. Es decir, si nosotros pudiéramos hacer en un sujeto infinitas mediciones, el promedio de esas mediciones sería el valor verdadero, porque el promedio del error sería 0. Ese es un supuesto muy importante. Y de ahí salen algunas de las definiciones que tienen que ver con la confiabilidad. Después, el puntaje verdadero no está correlacionado con ningún error. Es decir, una persona que tiene una alta habilidad, una baja habilidad o una moderada habilidad, no es que su test va a tener mayor error. Por ejemplo, una persona que tiene baja habilidad, no es que su test, el test va a arrojar una mayor variabilidad o mayor distancia con respecto al puntaje verdadero. Eso es lo que sostiene la teoría clásica. Sin embargo, la teoría de respuesta al ítem critica eso y plantea que los errores no se distribuyen homogéneamente, pero esa es otra discusión. Después, el error de otro test o de otra evaluación tampoco se relaciona con el puntaje verdadero. O sea, el puntaje verdadero de una persona, su valor real, su atributo real, su nivel de atributo real, no tiene nada que ver con el error que uno cometa en un test. O sea, no el error que uno cometa en el test, sino que el error que contenga un test y que por lo tanto se incluya dentro de esa evaluación, pero tampoco va a tener que ver con el error que cometa en la estimación de su puntaje otro test. Y finalmente, los errores de pruebas diferentes no están correlacionadas. Es decir, no es que en una prueba la medición hubo mucho error por los factores externos, no significa que en otra prueba que se aplique los errores van a tener la misma magnitud con relación a cada sujeto, a cada individuo, ¿verdad? En cada individuo va a ser distinto cada vez que se evalúa, porque se asume que los errores son aleatorios. Eso está explicado en el material de Muñiz y también está en la diapositiva. Luego, la teoría del error de medición. Ahí habla un poco de que toda medición contiene un grado de error, que esos errores tienen que ver con el error del evaluador, el error del sujeto y el error de la prueba. Y dentro de la teoría del error, la teoría lo que busca es establecer la manera de estimar el error de medición. Y la estimación del error de medición tiene que ver con los procedimientos que se aplican para calcular la confiabilidad, porque la confiabilidad es el complemento del error. O sea, cuanto mayor la confiabilidad, menor el error. Cuanto mayor el error, menor la confiabilidad. Y vamos a los procedimientos empíricos para obtener evidencia de la confiabilidad, que tenemos ahí el TR-test, las formas paralelas, los coeficientes de consistencia interna, y dentro de los coeficientes de consistencia interna está un grupo de coeficientes que se basan en la división en mitades, el de Rulon, el de Goodman-Flanagan, la fórmula profecía de Spearman-Brown. Todo esto se basa en la división en mitades. Y luego tenemos los coeficientes de consistencia interna, que no se basan en la división en mitades, sino que consideran todo el test
el coeficiente alfa de Cronbach, el coeficiente KR20 de Q de Richardson, el coeficiente beta de Rebelle y el coeficiente omega de McDonald. Esos son procedimientos empíricos para obtener evidencia de la confiabilidad y que cada uno de ellos tiene un enfoque diferente. El TRTest se basa en la idea de que tiene que haber cierta estabilidad temporal, es decir, a pesar de que pase el tiempo, los puntajes no tendrían que variar demasiado. En el de las formas paralelas asume el mismo supuesto, no tendría que variar demasiado si es que los tests se aplican con cierto lapso, pero si los tests se aplican al mismo tiempo, lo que se está evaluando es la correspondencia entre las formas de los tests. O sea, la forma 1 y la forma 2 no tendrían que ser muy distintos. Entonces la correlación en ese caso, tanto en el TRT como en las formas paralelas, el coeficiente de correlación es el coeficiente de confiabilidad. Sin embargo, en los otros métodos se utiliza el coeficiente de correlación, pero como un procedimiento incorporado dentro del resto de procedimientos para obtener la estimación de la confiabilidad. Luego vamos a la validez. La validez, desde un punto de vista histórico, pasó por distintos momentos. En algún momento era sencillamente corroborar que un test tenía correlación con cualquier otra medida o con cualquier otro criterio y era suficiente evidencia de la validez. Entonces, la correlación validez criterial era por mucho tiempo el concepto de validez. Luego se incorpora la validez, ¿cómo es la validez de criterio? Después, sí, la validez de constructo, que plantea un progreso en cuanto al concepto de validez y plantea que lo que hay que demostrar es que efectivamente se está midiendo bien aquello para lo cual fue construido el instrumento. Sin embargo, hoy en día, yo les compartí ahí el material, creo que hay un material más que les puedo compartir, pero no les quiero llenar de materiales porque me van a saltar ahí como irracionalmente, como si yo le estuviera castigando en vez de premiando, dándole más información. Actualmente la validez se considera un constructo integrado, o sea, no distintos tipos de validez como se consideraba antes. Entonces la validez de criterio, la validez de constructo, la validez de contenido, la validez de facie inclusive y otros conceptos relacionados con la validez se consideran que son formas de obtener evidencias acerca de la validez. Entonces pueden ahí leer el material de Muñiz y las diapositivas para ver cómo se conceptualizan esas formas actuales de obtener evidencia para confirmar la validez de un instrumento. Luego tenemos dentro de ese criterio la evaluación de la composición interna de un instrumento que se evalúa mediante el análisis factorial, ¿verdad? Bueno, el análisis factorial es un procedimiento matemático estadístico de cierta complejidad, es un análisis multivariado que no busca la causalidad, sino que lo que busca es encontrar variables latentes que expliquen el comportamiento de determinadas variables individuales. Y bueno, entre otras cosas, vimos ejercicios en clase y vimos cómo de un conjunto de ítems es posible obtener 2 o 3 o 4 factores. Y lo que analizamos es la carga factorial o la saturación de cada ítem dentro de cada factor. Y eso es lo que espero que ustedes sepan hacer, interpretar una tablita en donde están las cargas factoriales luego de haberse realizado el análisis factorial. Luego tenemos la baremación, que sabemos que son tablas normativas para facilitar la interpretación de los resultados. Esta baremación
requiere que se desarrolle un plan de muestreo para obtener una muestra normativa. La muestra normativa es una muestra de sujetos que se van a constituir en la norma interpretativa, es decir, tiene que ser un conjunto de personas lo suficientemente grande como para abarcar todos los niveles del atributo que estamos midiendo y que corresponda a una población, entre comillas, normal, para que el resultado de un sujeto individual pueda compararse con esa distribución más grande de personas que fueron seleccionadas para formar parte o para conformar lo que se conoce como grupo normativo. Luego, generalmente se recurre a la tipificación o normalización de puntajes para que la interpretación se facilite y se sepa cuál es el nivel de atributo que muestra una persona o un conjunto de personas, lo cual se facilita, como ya dije recién, con la utilización de notas estándar. Ustedes saben muy bien eso porque eso tiene que ver como, por ejemplo, con las calificaciones de la facultad, que diferentes escalas o diferentes puntajes totales no se pueden comparar entre sí, solo si se considera cuál es la nota que resulta de eso. Bueno, básicamente eso, y finalmente la adaptación lingüística y cultural, que pasa por un proceso similar al desarrollo de un instrumento. Hay situaciones en las cuales hay instrumentos muy bien desarrollados en otro contexto cultural, o que tienen cierto interés o cierta popularidad dentro de nuestro contexto, por lo tanto, cabría realizar una valoración acerca de si lingüística y culturalmente refleja la evaluación del mismo constructo en este contexto particular. Y entre los pasos que se incluyen está el análisis nuevamente del constructo, la consideración de los conceptos y luego un proceso de traducción y retrotraducción que está muy bien detallado en el material, que es de por lo menos 2 traductores independientes de la lengua original a la lengua meta. Luego el investigador o la investigadora es quien integra esas 2 versiones. Luego se hace una retrotraducción, es decir, volver a traducir al idioma original desde el idioma en el que fue traducido. Luego se integra todo eso mediante un comité de expertos y luego pasa por el mismo proceso que la prueba en instrumentos. Se hace evaluación de jueces, se hace prueba de comprensión, se hace análisis de ítem y a partir de ahí se busca que esa evidencia certifique que el instrumento puede utilizarse en la población meta, la población a la que va dirigida la evaluación. Y colorín colorado, acá tienen un enlace para ver todos los videos si quieren. Y ven, ahí hicimos un resumen ultra, hiper condensado de todo lo que vimos en el año. No era tanto tampoco, ¿verdad? Bueno, a ver. Preguntas. Profe, una consulta nomás. En la parte de las cuestiones de las cargas factoriales y eso, como más o menos es. ¿Cómo que como más o menos? No, y yo no sabría cómo, por ejemplo, hacer ver esa cuestión. No, es cierto lo que me estás diciendo, te voy a mostrar. Miren, esta por ejemplo, a ver, estoy buscando cualquier cosa acá, les voy a mostrar acá. Una carga factorial. Cuando se bloquean lo que les prometo que no les entiendo en absoluto. Eso hicimos en clase. Por ejemplo, miren, a ver, esta tabla que está acá. Esto es SPSS, lo que se puede ver. Voy a abrir esto, vamos a ver, abrir imagen, nueva pestaña. Esto es lo que está acá. Bueno, miren. Acá tenemos un listado de ítems. Estos que están acá son los ítems. Y lo que nos muestra esta tabla es que se obtuvieron... Acá estoy mostrando ahí. No sé si están viendo ustedes o me están tomando el pelo ahí. Bueno, ¿ven? Sí, profe. Acá tenemos, estos serían los ítems,
Vamos a suponer que acá tenemos un instrumento que mide ocupado, horas adicionales, otra ocupación, bla, bla, bla. Estos son los ítems. Y el análisis factorial nos dice que hay 1, 2, 3, 4 factores, ¿sí? Y la carga factorial es este numerito que aparece acá. Cuanto más alto, más carga factorial tiene. O sea, este ocupado muestra la mayor carga factorial en el factor 1. O sea que todos estos ítems posiblemente tienen en común algo que tenga que ver con ocupación, ven tipo de actividad, ingreso total, tipo de empleado, etc. Voy a ver si puedo usar otro ejemplo que está en el libro ahí de... Eso es la carga factorial. Ustedes metieron en Jamovi, hicieron análisis factorial y les salió cuántos factores tiene el instrumento. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Hicimos 3, 4 veces por ahí. Sí, profe. Ok, eso es la carga factorial. Esa es la saturación. Vamos a ver, voy a mostrar otro acá. Construcción de escalas. Además no cuesta nada googlear ahí. Le voy a poner ahí cómo es, carga factorial. Y yo les di este libro, miren. Gratiete verá todo mi esfuerzo y ni una página no leyeron. Vamos a ver, le voy a mostrar ahí. Lo último tiene autogestión también, espero que tendría que evaluar en ustedes. Vamos a ver, acá tenemos normas de interpretación, punto clave, acá está. Análisis reactivo, confiabilidad, evidencia, la validez de la escala que está en la página 110. Vamos a la 110 entonces. Profe, no se ve en tu pantalla eso. Se quedó. No espera nada. Cuando encuentre la tabla, no les quiero más marear todo. Ni haga, después dicen que piñe Marian vaina. Espera. Cuando encuentre la tabla, le voy a poner acá. Acá está. Este, por ejemplo, este material con relación a lo que es elaboración de baremo, por ejemplo, está detalladamente explicado cómo elaborar un baremo, cosa que no hay en ningún otro material. Todo está como se calcula el índice de adherencia. Nombrelo. Bueno, vamos a ver. Ni que peñe María página. Estoy acá buscando una tabla. Página 110 era. Vamos a ver. 111, 112 por ahí. Ahí está. Vamos, aquí está. Esto es análisis factorial. Pero ese análisis factorial confirmatorio. Vamos acá, análisis factorial exploratorio. Esto es. Miren, este es un análisis que yo hice sobre el PSS. Que el PSS es el instrumento que evalúa percepción del estrés. Sí, Stress Perceived Stress Scale. Bueno, tiene 14 ítems. Fíjense que acá, extrañamente, encuentra dos factores. El instrumento está basado en un solo factor, pero acá encuentra dos factores. Y acá tenemos las cargas factoriales para el primer factor y acá tenemos las cargas factoriales para el segundo factor. Entonces, si yo considero el ítem 1, ¿a cuál de los dos factores, en cuál de los dos factores tiene carga factorial? El ítem En el factor 1, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuál es su carga factorial? De 0,6. O sea que tiene, evidentemente, este ítem está midiendo algo que está coincidiendo o correspondiendo con el factor 1, ¿sí? El ítem 2, sin embargo, tiene una carga factorial dividida. Tiene carga factorial tanto para el factor 1 como para el factor 2. ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio en clase? Después tenemos el factor 3,
que tiene un peso factorial para el factor 1 solamente, el ítem 4 que tiene carga factorial para el factor 1 y para el factor 2, pero esta carga para el factor 1 es muy baja. Entonces podemos omitir eso y considerar solamente la carga para el factor 2. Acá tenemos el ítem 5, que tiene una carga factorial de 0,727 para el factor 2. ¿Ven? Eso es básicamente. Entonces, este análisis lo que permite es alinear qué mide cada ítem o qué tiene en común, cuáles son los ítems que en común están aparentemente midiendo un factor y cuáles son los que están midiendo el otro factor. ¿Está? No sé si necesitan alguna explicación adicional. En este material está muy bien explicado todo. Los factores acá explican lo que es el análisis factorial. El análisis factorial confirmatorio, arriba está el análisis factorial exploratorio. ¿Sí? Y hay un ejemplo. Ahí está confirmatorio y aquí está el exploratorio. ¿Sí? Pero no tienen que preocuparse demasiado. Lo que a mí me interesa es que si aparece una tabla como esta, ustedes sepan qué es lo que significa factor 1, factor 2 y qué significa que acá estén los ítems. Entonces yo le voy a decir, en el factor 1, ¿cuál es el ítem que tiene una mayor saturación? Y acá miramos, el más alto es 0,702, entonces el que tiene la mayor saturación en el factor 1 es el ítem 2. ¿Cuáles son los ítems que están midiendo el factor 1? Entonces miro el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 8, el ítem 10, el ítem 11 y el ítem 14. ¿Cuáles son los ítems que saturan el factor 2? Entonces fíjense, elimino todo esto que son muy bajos y me quedo con este. Y eso básicamente es. Todo eso está grabado, así que pueden volver a revisar. Bueno, a ver, otra pregunta. Ahora, si demasiado ya les estresa, si hambre, no pueden dormir por culpa de eso, no saco nomás eso en el examen. Si quiero que les dé un derrame cerebral por preocuparse demasiado. De verdad les estoy diciendo. Vamos a dejar para otra oportunidad. Bueno, ya está entonces. No hay preguntas, están todos en silencio ahí, no sé qué mierda están haciendo. Yo tengo cosas que hacer también, así que nos vemos. Nos veremos oportunamente. Voy a acudir al llamado de ustedes. Que estén bien. Fue un gusto conocerles. Espero que ustedes hayan aprendido algo por lo menos en este tiempo. Y nos volveremos a ver en los